Buenos días a todos. Agradecer la invitación al Máster de Innovación e Internacionalización. Es un placer estar aquí, poder compartir con todos vosotros ideas y reflexiones. La última. Esa es. Por lo tanto, deciros que quiero compartir ideas y reflexiones y si os sirven, pues eso será el objetivo que pretendemos. Voy a hacer una presentación de 3 partes. La primera es presentar brevemente a Miniland. La segunda es reflexionar sobre la idea principal que quiero transmitiros. Y la tercera es poner un ejemplo de un producto o servicio innovador en la línea de Miniland educativo. ¿Se oye ya? ¿Sí? ¿Habéis oído algo de todo lo que he dicho? ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar por presentar brevemente quién es Miniland. Miniland es una empresa que se fundó en el año 1962. Por lo tanto, hemos cumplido ya 55 años. Es una empresa que está ubicada en Onil, cuenta con unas instalaciones de aproximadamente 15.000 metros cuadrados y este año vamos a alcanzar ya los 90 trabajadores en Miniland. En sus inicios, Miniland fue una empresa auxiliar, es decir, fabricaba componentes para otras empresas de lo que es el sector juguete de la zona. En el año 1996, Miniland ya produce un cambio de modelo de negocio, un cambio estratégico, y ya empieza a fabricar productos de marca propia, empieza a fabricar ya productos del sector educativo, del juguete educativo. En el año 2008 y 2009 se crean ya 2 filiales, Miniland Hong Kong y Miniland New Concept, Miniland Educational Corp, con sede en Miami, las 2 con el 100% del capital de Miniland. Esto era fruto porque queríamos tener una pata en Asia, una pata en Europa y una pata en Estados Unidos. En la actualidad, Miniland cuenta con 3 líneas de negocio. Y esto es fundamental porque empieza por una especialización en cada una de las líneas y una diversificación de grupo. Aquí tenemos las 3 líneas de negocio actuales y unos productos representativos de cada una de las líneas de negocio. En Miniland Educational o Miniland Educativo, lo que fabrica y comercializa son productos o juguetes especializados en el sector educativo. Somos líderes en el mercado nacional y un gran referente en el mercado internacional. Exportamos posiblemente a más de 50 países. En cuanto a Miniland Baby, fabricamos soluciones de puericultura ligera relacionados con el cuidado y desarrollo del bebé. Se trata de productos más electrónicos. Y luego tenemos, por último, a Miniland New Concepts, que fabrica productos especializados de packaging primario relacionados con el sector de la alimentación. Posee patentes y marca y desarrollos propios y también está en continua innovación. Esa es la breve explicación de las 3 líneas de negocio que tenemos actualmente. Por lo tanto, hay una especialización en cada una de esas líneas de negocio. La palabra especialización es muy importante y ahora lo vamos a ver. Y luego hay una diversificación dentro del grupo. En algunas ocasiones han habido líneas de negocio que han bajado en ventas, pero han habido otras que han subido. Por eso la diversificación también es muy importante. Una vez presentada brevemente la empresa, vamos a empezar a desarrollar la idea principal. Aquí sí que quiero ir despacito porque no quiero tampoco que os perdáis. Bien, Miniland sabe que el mercado y la demanda me van a informar de las necesidades, me van a decir lo que tengo que hacer, pero sabe que el mercado y la demanda es complejo, es hostil y global. Sabe además que vivimos en tiempos líquidos. Este es un concepto que está acuñado por Bauman, que hace referencia a que todos los cambios hoy en día son mucho más frecuentes y más rápidos, ¿vale? Nada perdura para solidificarse. Estamos hablando que lo que estamos viviendo es un mundo mucho más fluido, mucho más líquido. Los cambios son muy rápidos y eso lo tenemos en cuenta. Por lo tanto, Miniland sabe que tiene que estar cerca de la demanda, tiene que estar muy próxima a la demanda. La demanda es lo que manda. También tiene que tener en cuenta que el cliente de hoy en día ha cambiado de un cliente familia a un cliente individuo y ahora a un cliente rol. Ya están los hábitos de cada individuo. Por lo tanto, tenemos a un cliente que está muy informado y es conocedor. Todas estas cosas que os estoy comentando tenemos que saberlas, ¿vale? Y por otro lado, Miniland está poniendo mucho empeño
en reflexionar sobre un concepto que es fundamental. Fundamental, es origen y fundamento de todo lo que viene o lo que estamos tratando hoy aquí. Ese concepto es la cultura. Y la cultura me va a permitir lo que es la velocidad de cambio interna de la empresa. ¿Y qué es la cultura? La cultura es el conjunto de formas de sentir, pensar y actuar que comparten los miembros de una organización. Estamos hablando de conceptos muy importantes, estamos hablando del concepto de sentir, de la emoción, del corazón, estamos hablando del concepto del pensar, la razón, la cognición, estamos hablando del concepto de actuar, del obrar, del comportamiento. Imaginaros los conceptos tan importantes que se manejan cuando hablamos de cultura. Por lo tanto, la cultura en realidad es lo que es la empresa, es su esencia, ¿vale? Y las empresas tenemos la obligación de conocernos a nosotros mismos, pero me estoy refiriendo a conocernos de otra manera, de una manera mucho más profunda. No me refiero al conocernos cuando dicen, vamos a hacer el análisis DAFO, en la parte de análisis interna, fortalezas y debilidades, que también está muy bien, pero me refiero a un conocimiento mucho más profundo. Hay empresas que no se conocen, y si las empresas no se conocen, no pueden articular los mecanismos necesarios que les puedan permitir adaptarse. Por lo tanto, es fundamental conocerse a sí mismo. Por lo tanto, llegados a este punto, nos podemos quedar en una cultura cerrada, yo también la llamo inauténtica, pasa que es un concepto filosófico, pero ¿es una cultura cerrada o inauténtica? ¿O podemos caminar hacia una cultura abierta o auténtica? Podemos hacer esas dos cosas. Pero si nos quedamos en una cultura cerrada o inauténtica, estamos hablando de quedarnos en una cultura que es estática, que es acrítica, que es irreflexiva, una cultura que es miope, que tiene inercia y nos introduce en el mundo del sé, que es otro concepto que es muy filosófico, pero significa que hacemos lo que se hace, que pensamos lo que se piensa, que decimos lo que se dice. Y eso no nos va a llevar a nada innovador, a nada novedoso. Nos va a llevar a algo que es el pensamiento común. Y por lo tanto, la innovación no va a estar ahí. Otro punto importante es que la cultura nos impregna. Cuando somos jóvenes, entramos a una empresa, no nos damos cuenta, pero la cultura nos acaba impregnando. Nos acaba, de alguna manera, es como una especie de lluvia fina que nos va calando, ¿no? Pero esa cultura nos impregna y asumimos sin darnos cuenta valores, normas y hábitos que pueden ser disfuncionales. Aquí tengo una especie de fórmula gráfica en la que pretende hacer un símil, pero sobre todo es para reforzar lo que os estoy diciendo. La pintura roja podría ser el símil o representaría esa cultura disfuncional que de alguna manera nos impregna. Entramos a la empresa y se nos pinta, poquito a poco nos vamos pintando del color rojo. Es como si mirásemos a través de unos prismáticos con lentes de color rojo. Y al final, ¿qué es lo que vemos? Vemos un mundo de color rojo, vemos un mundo disfuncional, vemos un mundo empobrecido. Y eso, en una cultura cerrada o disfuncional, ahoga siempre lo que es la innovación, lo que es la creatividad, lo que es la asunción de riesgos. Por lo tanto, no es bueno quedarse en una cultura cerrada. Ya lo estaba comentando también Francisco. Por lo tanto, también hay una frase que dice que la cultura desayuna estrategia todas las mañanas. ¿Eso qué significa? Pues que la cultura predomina la estrategia. La cultura es la base. Lo que quiere decir también es que aunque tengamos una estrategia fantástica, si la cultura no está alineada con la estrategia, no va a permitir su ejecución. Y aunque tengamos un plan de innovación fabuloso, si la cultura no está alineada con la innovación, tampoco va a permitir la ejecución de ese plan de innovación. Por lo tanto, solo nos queda un camino, y es caminar y andar, recorrer el camino hacia una cultura abierta o auténtica. Una cultura que está orientada a las personas, una cultura que está orientada al cliente. Eso es fundamental. Además, ya se empieza a decir que la verdadera diferenciación ya no está en el producto o el servicio. La verdadera diferenciación está en cómo de bien trabajan las personas juntas en una organización. Eso va a ser fundamental. Por lo tanto, sabemos que vivimos en tiempos líquidos, que los cambios son frecuentes y cada vez más rápidos, que va a ser cada vez más fácil poder imitar innovaciones, va a ser mucho más fácil en el futuro. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar van a ser equipos de trabajo cohesionados, equipos que puedan, o sistemas que puedan generar ideas continuamente.
sistemas que puedan generar innovación continua. Y eso solo va a estar sustentado por equipos perfectamente cohesionados y perfectamente creativos, y que sean creativos. Por lo tanto, tenemos que saber que en una cultura abierta, en una cultura auténtica, si queremos recorrer ese camino, porque tampoco es un destino, al final es un camino, tenemos que saber que existen innovaciones brutales dentro de una cultura abierta. Esos rasgos característicos y esas innovaciones brutales son, por ejemplo, el liderazgo transformacional. Un liderazgo transformacional es aquel que fomenta de alguna manera la creatividad, la innovación y la motivación. Es también la confianza, equipos que tengan confianza, equipos cuyos miembros tengan confianza en ellos mismos. Esto parece una obviedad, pero podíais ver muchos ejemplos de todas estas cosas que fallan en las empresas. Otro, por ejemplo, es equipos que expresan sus emociones, equipos que conectan. La conexión es fundamental. Hay veces reuniones que ves que no existe conexión entre los mismos compañeros y eso hay que trabajarlo, eso es muy importante. Equipos que escuchan sin interrumpir a sus compañeros y construyendo sobre lo que ellos dicen. Eso también es un tema fundamental y no ocurre en muchas ocasiones. Estamos hablando también de equipos que comparten conocimiento, equipos que colaboran y cooperan con otras empresas, que colaboran con universidades, que colaboran con institutos tecnológicos, con profesionales de este u otro sector, que escuchan al cliente y que escuchan al canal y también que escuchan a los trabajadores. Los trabajadores tienen mucho que decir en las empresas. Parece que siempre hay un salto entre lo que es la dirección y los trabajadores, pero hay que escuchar mucho a los trabajadores. También estamos hablando de otras innovaciones, como por ejemplo son equipos con una visión holística. Estamos hablando de conocer el todo y las partes, o las partes y el todo, con también conceptos, o lo que es un pensamiento conceptual, es fundamental. También hablamos de equipos creativos que descubren el talento dormido. A veces el talento está en las empresas, pero a veces está dormido y hay que descubrirlo. También hablamos de equipos que rompen paradigmas o que tienen nuevos puntos de vista. Hablamos también de equipos que asumen riesgos y cometen errores. Dejemos también de estigmatizar el error. El error es fundamental. Es una parte más del proceso de cambio. Equipos también que exploran nuevas alternativas, que experimentan. Eso es muy importante. Debemos permitir que las empresas sean espacios donde se experimente, donde se explore, donde se pruebe, donde se aprenda. Eso es fundamental. El día a día en las empresas no deja espacio para nada más. Lo operativo se come a lo estratégico. Deberíamos de tener en las empresas equipos directivos que dedicasen el 80% a pensar en el mañana y el 20% deberían de estar liderando equipos fantásticos. Eso es muy importante. O incluso teniendo departamentos o equipos autónomos de trabajo que puedan estar innovando nuevos modelos de negocio. Eso dentro de las empresas. No como ahora que pueden haber departamentos estancos, con poca comunicación y dejando mucho a lo que es el pensar en el mañana. También hablo de equipos que comparten un porqué, un propósito, un sentido, algo emocional, algo que trasciende a cada individuo. Eso es fundamental, es importantísimo, porque no olvidemos que la gente no compra lo que hacemos, la gente compra por qué lo hacemos, y eso es muy importante. Por lo tanto, en todo este escenario que os he planteado, Miniland ha intentado siempre aproximarse a la demanda para conocer sus necesidades y, por otro lado, ha intentado caminar hacia esa cultura abierta. Y lo está intentando y está avanzando. Y otra cosa importante es que nuestra especialización aumenta el radio de mercado. Esta es otra relación que hemos encontrado. Es una relación a tres, pero pensamos que la especialización lleva a la innovación y la innovación a la internacionalización. Si te especializas en algo, cada vez lo conoces más y puedes innovar. Y cuando innovas es cuando se internacionaliza. Aumenta el radio de mercado, puedes acceder a otros lugares. Te conocen porque te especializas en algo. Así que, a modo de ejemplo, Miniland Educational, que es la primera de las líneas que hemos visto,
mantendrá un contacto, siempre también va a mantener un contacto muy estrecho con los profesores, porque esos son nuestros clientes, y por otro lado va a colaborar con, en este caso, AIJU, para intentar conocer las necesidades que tienen los profesores de hoy en día, porque el mundo de la educación está en cambio completo, también gracias a las novedades, a los avances en la neurociencia y la neuroeducación. Por lo tanto, de esa colaboración con el Instituto Tecnológico de AIJU han surgido muchos proyectos. Uno de esos proyectos es el que traigo hoy, que es el método Play Minilan, que es autoría registrada en Estados Unidos entre AIJU y Minilan. ¿En qué consiste este método? Pues Minilan lo que trata es de aportar a las aulas nuevos métodos de trabajo para facilitar las tareas a los profesores que se basan en experiencias lúdicas. Fabricamos juguetes, por tanto, a través de experiencias lúdicas y fusionando lo que es el juguete físico o real con una actividad lúdico-digital. Nosotros siempre partimos de un juguete físico, creemos que es fundamental. En la primera fase, el juguete físico y real es el que tiene el niño, en el que a través de sus percepciones sensoriales empieza a jugar, lo toca, necesita tocarlo. Necesita de alguna manera que se abra la curiosidad, que se active el asombro. Todo eso hace que se encienda la emoción, que abre la ventana también de la atención, porque si no hay emoción cuesta mucho tener esa atención y entonces es el foco necesario para el aprendizaje. Por tanto, es como una especie de fórmula en el que el proceso de aprendizaje se produce. Y en una segunda fase ya tenemos ese mismo juguete físico, pero en versión digital. Así, en esa segunda fase, lo que va a tratar el niño es de reforzar todo el aprendizaje de la primera fase. Todo esto siempre acompañado con cuadernos de recursos educativos y también en los hogares los padres pueden seguir avanzando y reforzando conocimientos con los niños, también utilizando tablets o pizarras digitales, ordenadores, cualquier cosa. ¿Qué ventajas tiene este método? Pues este método, de alguna manera, como es un método en el que se juega, en el que al final jugamos divirtiéndonos y aprendiendo, lo que trata es de disfrutar, es de que haya más emoción, hay mayor atención y mayor aprendizaje. También permite lo que es un seguimiento del ritmo de trabajo y de aprendizaje del niño. Y después se trata de un aprendizaje activo y colaborativo. Aquí os voy a poner un vídeo para que... ¿El play? ¿Puede alguien...? Está rodado en Alcoy. Os lo digo porque podéis reconocer a los protagonistas. Bueno, se veía perfectamente un minuto antes de empezar. La innovación estará todo conectado, pero... Yo quiero apostar a una matización, permíteme, Manolo.
Es muy importante que todas esas actividades fueran testadas con un panel de consumidores, que nosotros tenemos una base de datos de colegios y de familias, en el cual hicimos diferentes modelos y se eligieron desde una metodología de estudios de mercado, se seleccionaron aquellas que eran más divertidas y que facilitaba más el aprendizaje. Esto es muy importante porque no se trata solo de hacer una app o incorporar una web, no es eso, ¿eh? Es decir, hay que incorporar los temas de test de producto y de investigación de mercado. Y nada, y con esto terminar con una frase, con una cita de Marcel Proust que dice que el verdadero descubrimiento no consiste en encontrar nuevos paisajes, sino mirar con nuevos ojos. Muchas gracias.